Buenas chicos, en esta oportunidad vamos a ver la tercera fase práctica de los fenómenos ondulatorios necesarios que tomen apunte de todas las clases que se han dado a través de esta vía, y creo que con esta parte estaríamos ya finiquitando este tema y así ustedes poder afrontar los problemas que se les puedan proponer. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver qué contenidos tenemos en esta oportunidad. Tenemos el tercer ejercicio que dice: una cuerda tensa y atada en uno de sus extremos a la pared vibra con un movimiento armónico simple de amplitud 2 centímetros, frecuencia 8 Hz y una velocidad de 20 metros sobre segundo. Aquí nos damos cuenta que el problema nos da la amplitud, que no la habíamos visto anteriormente, ¿ok? Y nos fijamos que nos la está dando en centímetros, así que ya podemos intuir que puede haber una transformación o debe haber una transformación de centímetro a metro. Veamos qué nos solicita el problema determinar. Número 1, la frecuencia angular, el período, la longitud y el número de ondas. Eso solamente en la pregunta A. En la pregunta B se nos solicita la función de onda para un instante de tiempo t igual a 0.5 segundos si esta viaja de izquierda a derecha. Aquí nos están dando mucha información que no manejamos porque no conocemos lo que es la frecuencia angular y mucho menos sabemos lo que se refiere a una función de onda. Entonces, es preciso que antes de comenzar a resolver problemas veamos esta rápida teoría de esos dos puntos en particular. Cuando hablamos de la frecuencia angular, nos estamos refiriendo a la velocidad angular, que es el ángulo que describe por unidad de tiempo. Es la velocidad con que un cuerpo puede desplazarse desde un punto a otro punto describiendo cierto ángulo, ¿ok? Entonces, la fórmula de representar esto es a través de la letra griega gamma minúscula, que es igual a 2pi entre el tiempo. Las unidades en las que se expresa la frecuencia angular o velocidad angular es radianes sobre segundo. Cuando hablamos de lo que sería la función de onda, nos referimos a una expresión matemática que define a una onda en un momento y lugar determinado. Esta expresión matemática variará si la onda se manifiesta de izquierda a derecha, utilizaremos esa expresión, ¿ok? Y si la onda viaja de derecha a izquierda, utilizaremos la expresión que se observa del lado derecho, ¿ok? De manera generalizada, la fórmula quedará entonces tal cual se ve allí, más o menos. ¿Por qué? Porque estaremos reflejando si la onda se refleja de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Será más o menos dependiendo justamente de qué manera se esté manifestando la onda, ¿ok? Algunos elementos que podemos describir de esta fórmula es t, que es el instante en el que se desea medir la función, k, que representa el número de ondas, y delta, otra letra griega, que representa la desfase en el caso de haberla. Por supuesto, si ustedes quieren profundizar en términos de estos dos conceptos nuevos que estamos viendo, les voy a sugerir el video que está en la descripción, en donde se profundizará, y de verdad que es un video que tiene una teoría muy sólida al respecto. No me detengo a seguir profundizando más en el tema porque digamos que nos va a consumir más tiempo aún del que ya tenemos. Entonces les sugiero visitar ese video y estoy seguro que aclararán muchas dudas en relación al tema. Una formulita que les va a hacer falta va a ser el del valor de K, que es el número de ondas, que es igual a 2pi entre lambda. Espero hayan tomado apunte de todas estas cosas que se han dado, de todas estas fórmulas, agregarlas al formulario para poder afrontar con mayor facilidad la resolución de este problema. Entonces vamos a calcular la pregunta A. Frecuencia angular, período, la longitud y el número de ondas. Para ello extraemos los datos del problema. Sabemos que la frecuencia son 2 centímetros y si transformamos de 2 centímetros a metros sabemos que debemos subir, por lo tanto dividimos entre 100, ¿ok? Lo cual nos reflejará que la amplitud son 0.02 metros. También podemos observar que la frecuencia, esta viene dada en hercios, sería de 8 hercios. La velocidad 20 metros sobre segundo. La frecuencia angular, que es el dato que vamos a calcular, como también debemos calcular el período, la longitud de la onda y el número de estas, ¿ok? Entonces, el primer dato o el primer elemento que vamos a calcular de este problema será el período.
¿Por qué? Porque la frecuencia angular dependerá de este. Si no tenemos el periodo, no podemos calcular la frecuencia angular. Recuerden que la frecuencia angular es el número de vueltas que puede dar por unidad de tiempo, ¿ok? Número de oscilaciones. Entonces, para calcular el periodo aplicamos la siguiente expresión: periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Simplemente sustituimos los datos que nos da el problema. 1 entre 8 hercios, eso sería de 0.125 segundos. Esa sería la magnitud del tiempo de duración de una determinada perturbación, en este caso de esa cuerda que vibra, pues. Al calcular la siguiente expresión, ahora sí podemos calcular la velocidad angular. Tendremos la siguiente expresión, que es velocidad angular es igual a 2pi entre el tiempo o entre el periodo, y no más que 2pi entre 0.125 segundos. Al dividir eso nos va a dar 50.26 radianes sobre segundo. En este caso la frecuencia angular se representa en radianes sobre segundo. Es una medida de cuánto puede cambiar un ángulo a otro en su desplazamiento por unidades de tiempo. Cuando calculamos ahora la longitud de onda, bueno, simplemente sustituimos la velocidad y la frecuencia que nos dan los datos, 20 metros sobre segundo entre 8 hercios, y eso nos daría 2.5 metros. Quiere decir que la longitud de onda en este caso son de 2.5 metros aproximadamente. Y para calcular el último dato, que es el número de ondas que se puede percibir en esa vibración, son 2pi entre la longitud de ondas, y al calcular justamente eso nos dará 2.51 radianes sobre metros aproximadamente. De esta manera hemos calculado todos los datos o todos los ítems o las preguntas que nos solicitaba en la fase principal del problema, la letra A. Vamos con la letra B, que es el cálculo de la función de onda para un instante t de 0.05 segundos. Si esta viaja de izquierda a derecha, observen ustedes que vamos a usar la expresión matemática que se muestra a continuación, y es la que utilizamos con el signo negativo. ¿Por qué? Porque la onda viaja de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces simplemente es hallar esa función que define esa perturbación como tal. Entonces simplemente sustituimos ya los datos que tenemos previamente calculados dentro de esa ecuación, y por supuesto la amplitud son de 0.02, en este caso metros. Creo que faltó allí la unidad. Anoten, muchachos, allí ese detallito. Allí es 0.02 metros, ¿ok? Multiplicado por el seno del ángulo, que va multiplicado a su vez por el tiempo, menos el número de ondas, multiplicado por la posición, más el desfase, que en este caso no lo tiene. Al resolver eso, vamos a resolver primeramente, o únicamente en todo caso, es la multiplicación de 50.26 radianes sobre segundo por 0.125 segundos. Al multiplicar esto nos va a dar 6.2825 radianes. ¿Por qué? Porque segundo y segundo se cancela y solamente queda radianes, menos 2.51 radianes sobre metro multiplicado por justamente este valor que corresponde a la posición donde se ubica la onda. Ahora, así quedaría el resultado. ¿Por qué? Porque es una función, es una expresión que define la gráfica de cómo se comporta la onda. Aquí recuerden, muchachos, que estos son 0.02, faltó la unidad de metros, aquí error de tipeo, así que deben agregarlo allí en sus cuadernos a la hora de copiar el problema. Y bueno, esto ha sido todo el ejercicio como tal. Hemos calculado la frecuencia angular, que no conocíamos ese dato o no conocíamos que existía dentro de este tema, como también calculamos la función de onda, que es esa expresión matemática que define la gráfica de esa onda. Si quieren profundizar en relación a estos dos temas, recuerden visitar el video que les voy a dejar en la descripción. Es un video bastante sólido en torno a la teoría y creo que le dará mucho soporte argumentativo a este tema. No dejen de visitarlo, se los recomiendo. Y bueno, nos veremos en los próximos videos. De esta manera estamos cerrando ya con la unidad fenómenos ondulatorios. Repasen todos los videos si no entendieron algo. Y bueno, chicos, nos veremos en la próxima. Cuídense mucho.